La Berlinal cumplió. A final de cuentas, vinimos a ver cine político, cine de arte, cine que de verdad nos emocione. Y la Berlinal cumplió. Felipe Flores quien les habla, director del medio Apuntes de Cine, estoy reportándoles desde el cierre de una de las jornadas más intensas que yo recuerde de la Berlinal. Hace mucho no se tenía un clima tan imposible en algunos aspectos, pero al mismo tiempo relacionándolo con la frialdad de que algunos momentos el cine nos rescata de ello. El cine está para calentar nuestros sentidos, para darnos política, para darnos sabor, para darnos honores y, por qué no decirlo, para apagar las voces cobardes que en algunos momentos deciden que lo indicado es callar. Este cine de la Berlinal contrastó con muchas de las situaciones que vivimos. Fue retador, tuvo gran nivel, hubo inclusive destellos mexicanos. Fernando Enrique destaca entre ellos. Pero lo que sí les puedo platicar es que de verdad yo quedé muy satisfecho. Una Berlinal que tiene sus joyas, mismas que vamos a repasar a continuación en este programa especial de las joyas de Apuntes de Cine desde la Berlinal en su edición número 76. Comenzamos. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Ya lo escucharon, amigos, Felipe Flores quien les habla. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Joyas que sinceramente les voy a ser muy franco en algo. Yo no esperaba que la Berlinal tuviera este sentido político, este sentido de guerra. Wim Wenders, vaya que si... Bueno, creo que Wim Wenders no podemos pelearnos con él, conocemos su obra. Es uno de los grandes maestros del cine europeo y germano de los últimos 50 años. Sin embargo, obviamente las opiniones contrastadas, y no solamente me baso por lo del conflicto que tiene o que está viviéndose en la guerra en contra de Palestina por parte del emporio israelita, sino que yo esperaba un tanto más concentración hacia el contenido cinematográfico, mismo que en conferencias de prensa, en modos de accionar, en ambiente, pues realmente se desvirtuó hacia otros sectores que, ojo, no de mérito, no digo que no debió haberse hecho porque eventos así deben de tener el foco mediático, estamos hablando de vidas humanas, valga la redundancia, pero sí me llamó mucho la atención que en lugar de enterarnos o empaparnos de la gran actuación de Sandra Huller, del gran cine de Fernando Enrique, del regreso de la Vinoch, por cierto, nos estuviéramos enfrascando tanto en retos políticos, pero antes de ello déjenme platicarles un poco pues sobre qué es la Berlinal y sobre qué está trayendo este festival que de momento lleva la dirección una persona que pues ha demostrado estar en el ojo del huracán, como lo es la directora Tricia Turtle, que inclusive a estas alturas se está discutiendo si la dimiten o no. La Berlinal o el Festival Internacional de Cine de Berlín para los compas, que por cierto, insisto en este punto, es el que ha entregado el máximo reconocimiento a un artista, un actor, perdón, un actor mexicano, Pedro Infante, por Tizoca Morindio, por eso le tenemos tanto cariño. Es uno de los festivales de cine pues, más grandes y prestigiosos del planeta Tierra, reconocido por este enfoque de cine político transgresor y acogedor en algunos momentos, ¿por qué no decirlo? Quien lo dirige, como les mencionaba, ¿no? Tricia Turtle asumió el cargo de directora del festival, liderando la edición 75 y ahora con el 76, este jurado en este año, en la edición 76, lo presidió el cineasta alemán Wim Wenders, que realmente es un trabajo bastante interesante, que bueno, ya hablaremos de él un poco. Los codirectores de programación, como ustedes saben, está Jacqueline Lianga y Michael Schutz. Pero ¿de qué se compone la Berlinal? Porque me decían siempre que hablamos y hablamos de festivales, no les platicamos de qué se componen. Oiga, joven, jovencita, pues si escucha los programas de antes, caramba, siempre lo hemos dicho, pero ahí va el repaso. Se compone de lo siguiente, la sección de competencia, el competition, el núcleo del festival. Aquí se proyectan las nuevas películas internacionales y se otorgan los osos de oro y plata. Oso de oro a la mejor película y los osos de plata a los demás tipos de situaciones como actor, director, actriz, entre otros. El Berlinale Special, las proyecciones destacadas de alto perfil y galas. También está el panorama, ese cine enfocado en temáticas políticas y de cine de los famosos cine de autor. El Generation, cine enfocado en público joven
e infantil Encounters, sección competitiva dedicada a nuevas voces cinematográficas, que por cierto son las que están ahorita en Rotterdam. Pero no dije eso. El Forum y Forum Expanden, secciones dedicadas a cine experimental y ensayos, curadas de forma independiente las retrospectivas y Berlinale Classics, Berlinale Shorts, Berlinale Pro, European Film Market, que ese, ojo, es uno de los mercados de cine más importantes del mundo para distribuidores y productores, siempre con presencia mexicana, por cierto, el Berlinale Talents, que son los programas de desarrollo para jóvenes talentos que van desde artistas, directores, gestores, prensa, entre otros. Hay una situación de jurados independientes como el jurado ecuménico o la alfombra roja en el Potsdamer Platz, pero esta edición 75 realmente, pues bueno, la edición 76 se celebró en este fin de febrero y cumplió en algunas formas. Pero antes de ello, yo quiero traer a la mesa a uno de mis colegas preferidos, porque este hombre, vaya si ha hecho las cosas bien, me llamó mucho la atención, bueno, ya es por escuchar que ando con un poco de gripa, pero no se preocupen, haré lo mejor posible por darles un gran programa. Lo que sí les puedo decir es que mi querido Carlos Grau, este crítico de cine que se define como freelancer, pero yo siento que él es un experto de la Berlinal. Él dirige además el Cineforum de Berlín y lo podemos leer en Antepenúltimo Moicano, entre otros medios de comunicación masiva. ¿Qué les parece si escuchamos a mi querido Carlos Grau con opiniones que tiene obviamente sobre la Berlinal? Y primero que nada, Carlitos, aparte de saludarte y mandarte todo el cariño, toda la buena vibra que siempre has compartido con Apuntes de Cine, de verdad te agradezco que estés con nosotros. Carlos, yo quiero que me platiques algo muy importante. Charlie, bienvenido. De entrada, dime, ¿qué está pasando con la Berlinal? ¿De qué se está tratando este año el evento? Porque vivimos una transformación después de la salida de Carlo Chatrian y la consolidación de Trisha Turtle como directora. ¿Realmente ha cambiado el ADN de la Berlinal, Carlos? Analicemos un poquito esa transición. ¿Te late? Empecemos. Pues sí, yo creo que efectivamente desde la entrada de Tattel el año pasado ha habido una revitalización en la Berlinale. Se nota en la atmósfera, se nota en las sonrisas incluso de la gente, de los medios de comunicación. Hay una atmósfera, digamos, un tanto más festiva. Hay también bastante expectación después de un debut de Tricia Tattel en 2025, que fue un buen line-up, pero se esperaba quizás un poco más. Hay que tener en cuenta que apenas tuvo tiempo para prepararse y tienes que empezar a hacer sus contactos, ¿no? La directora y a empezar a sacar adelante su proyecto. El inicio de esta Berlinale está siendo muy potente, con muy buenas películas. Ya estamos viendo una distinta curaduría y estamos viendo incluso un elemento un tanto más de show o de glamour, que es algo que la Berlinale hacía muchos años que no tenía. Y estos elementos se ven en decisiones, a mí me parecen muy acertadas, que están cambiando un poquito el ADN de la Berlinale, que es político y queer, y eso lo ha sido siempre y eso no va a cambiar, porque eso es el ADN de la propia ciudad y es la mayor señal de identidad de la Berlinale. Y a estos, digamos, tags, por llamarlo de alguna manera, o marcas de político y queer, tuvimos a Bong Joon-ho, el año pasado tuvimos a Timothée Chalamet, con dos de sus grandes estrenos, de este director y cineasta. Este año tenemos a Charlie, ¿no? XMC, creo que es el nombre de esta cantante. La rueda de prensa hoy fue espectacular, realmente llenísima para la prensa. Y también tenemos a Amanda Seyfried, ¿no? Con el testamento de Al Lee, que pese a estrenarse en Venecia, Tate la ha conseguido traerla a Berlín en la sección Berlinale Special, y creo que va a ser un evento muy especial de una gran película. Así que en ese sentido, sí que se está notando ya una revitalización. Hubo incluso una actuación musical y una coreografía en la alfombra roja en la inauguración del festival, algo que no habíamos visto desde hace muchos años, casi desde que vinieron los Rolling Stones a la Berlinale, hace aproximadamente 20 años, que los trajo Dita Koslik, antiguo director del festival. Así que yo creo que Tricia Tattel va por un muy buen camino, manteniendo las señas de identidad del festival y añadiendo las otras para captar más la atención internacional y a su vez cineastas de más nombre y estrellas internacionales. Excelente, oye, qué buen dato ese de los Rolling, ¿eh? Oye, por cierto, Carlos, platícame. En este último trienio hemos sido testigos, ¿no? De cómo se han ajustado secciones como Encounters o la Perspective Kino, que hace mucho, hace no mucho ahora
de las favoritas, ¿no? La de perspectivas. ¿Estos cambios responden a una necesidad de agilizar la programación o es una estrategia de Tutul para poder competir directamente con la eficiencia de Venecia y Cannes? La acción de las secciones es algo común en el cine, es algo común en los festivales. Generalmente esto suele ocurrir cuando entra un nuevo director en el festival con una nueva visión y esta nueva visión suele incluir eliminación de secciones que habían antes y la creación de algunas nuevas. En el caso de la Berlinale teníamos dos secciones como Perspectives Deutsches Kino, que era una sección pequeña con 5 o 6 películas y tenía una particularidad, como todo que es en Berlín es todo enormemente particular, que es que los directores que estaban en esta sección eran alemanes de origen extranjero, eran alemanes que habían nacido en otros países y se habían mudado o bien recientemente o desde hacía muchos años a Alemania. Esto el resultado de esto era que tenían una visión más amplia, tenían dos culturas, eran cineastas que podían comparar y eso se veía en sus películas, eran películas que tenían una gran riqueza por esta mezcla de culturas. Por desgracia, no muchas de las películas de Perspectivas Deutsches Kino tuvieron un gran altavoz, tuvieron una gran trascendencia fuera de Alemania, pero era una bella iniciativa. Con el cambio de dirección, con la entrada de Carlos Chatrian en 2020, consideró eliminar esta sección, creó una nueva llamada Encounters, y Encounters era una sección que trataba de mirar hacia el futuro, era una sección que trataba de imaginarse cómo sería el cine de vanguardia de aquí a corto medio plazo. Y vimos películas muy sorprendentes, películas radicalmente magníficas, y la lista sería un tanto extensa. Fue realmente una gran sección, aunque también es verdad que se vio un tanto opacada por muchas otras películas que uno no entendía del todo por qué estaba ahí. Este vaivén, un poco de alguna que otra sección que entra y que sale es usual. Ahora tenemos una nueva sección con la entrada de nuevo de una nueva directora en el festival, Tricia Tatter en este caso, que es Perspectives, que son debuts, me parece una excelente idea. De hecho, en el segundo año de esta sección de debuts estamos viendo muy buenas películas en 2026, algo que yo celebro enormemente. Con lo cual, el baile de secciones no responde tanto a una necesidad de agilizar la programación, sino a la visión de cada director del festival. En Cannes y en Venecia cambian menos las secciones porque tanto Alberto Barbera como Thierry Frémaux llevan aproximadamente casi 20 años, con lo cual hay muy pocas variaciones. De las pocas que han habido, es el caso de una sección llamada Cannes Premiere en el Festival de Cannes, que se introdujo en 2021, porque Cannes trata de abarcar todo, de hecho Cannes abarca más que nada, que no cabían los cineastas que querían ir a Cannes. Creó una nueva sección para albergar las películas que no le cabían ni en la sección oficial ni fuera de competición. De hecho, hay decisiones inexplicables como que grandes obras maestras contemporáneas o películas evento como Abrir los ojos, Cerrar los ojos, perdón, de Víctor Erice, que llevaba 30 años sin estrenar una película, pues que los ojos de Víctor Erice no se estrenara en la sección oficial, sino en Cannes Premiers, pues fue una decepción para muchos, porque es una verdadera obra maestra. Ese eterno debate, Berlín versus Cannes y Venecia, la resistencia de la clase A. Cannes es el mercado y el glamour, Carlitos. Venecia, pues sabemos que es la lanzadera últimamente, aunque me odio decirlo, hacia los premios Oscar. Pero yo te pregunto, ¿sigue siendo Berlín el festival político, ojo con todo lo que hemos tenido en este festival, ¿no? Por excelencia, o ha encontrado un nuevo rol como el gran descubridor de cinematografías periféricas que los otros dos gigantes han ignorado? Platícame. Pues en la propia pregunta yo encuentro la respuesta. Creo sinceramente que ambas cosas. Por un lado, mantener su ADN político y a la par de descubrir nuevos cineastas. Y esta voluntad de la Berlinale de descubrir nuevos cineastas queda patente en esta nueva sección creada por Tricia Tattel llamada Perspectives, que son 14 debuts, 14 películas. Este año tenemos, por ejemplo, Hangar Rojo de Chile, que es una fantástica película, que nos sitúa en septiembre de 1971 o 1973, no recuerdo ahora exactamente, cuando se inició el golpe de Estado que terminó, por desgracia, con la dictadura militar de Pinochet,
contra Salvador Allende y es una película fantástica desde un punto de vista de primer plano del protagonista, un capitán de aviación, una película donde el horror, como la zona de interés, queda fuera de campo y digamos donde en este caso la zona de interés o el lugar de interés es este hangar de un aeropuerto y es una película magnífica. Truly Naked, que es una de las joyas de la Berlinale, que luego comentaré un poquito más adelante, también está en perspectiva y estamos viendo muy buenas películas. A su vez, mantiene este carácter político y descubrir nuevos cineastas, una cosa que está haciendo Tricia Tattel es aprovechar que por motivos de planificación, cineastas habituales en Cannes o en Venecia, traerlos a Berlín. Fue el caso de Michel Franco con Dreams el año pasado, que para mí fue la mejor película de competición el año pasado. No se llevó ningún premio, pero probablemente porque el jurado consideró que era un cineasta ya muy asentado y prefirió, ¿no?, premiar a cineastas pues todavía desconocidos, ¿no?, como Lanzadera, que es una de las funciones que tiene la Berlinale. En esta edición 2026 tenemos también a dos cineastas muy asentados, como el húngaro Cornel Mundruczko, una película con Amy Adams, o el brasileño Kage Mainús, con un reparto estelar donde está el Fanning, Pamela Anderson y muchos otros grandes actores, ¿no?, en esta superproducción del gran cineasta brasileño. El contexto es poder. El contexto es poder y el contexto significa información. Berlín no puede competir con Cannes ni puede competir por Venecia por varios motivos. El primero es porque Venecia se celebra en verano y Cannes se celebra en primavera. Berlín se celebra en febrero. Cae nieve, hace frío, está oscuro y apenas vemos el sol y llueve. Cannes se celebra en la Côte d'Azur, en la Riviera Francesa, en un emplazamiento idílico, y Venecia igualmente en la isla del Lido, una isla muy cerquita de la ciudad de Venecia que le otorga un microclima en el que el cine junto al mar puede gozar en su máximo esplendor. Esto ha llevado, pues obviamente, que las grandes estrellas y los grandes nombres terminen yendo para allá porque es mucho más acogedor y el mercado, no hay que olvidar que más allá de que Cannes tenga el primer mercado del mundo, el más importante, el de Berlín es el segundo más importante, el European Film Market, que este año tiene un foco puesto en España y en Marruecos, y ese puesto de segundo mercado más importante del mundo no es baladí y tiene una repercusión enorme en el cine, ya no solo europeo asiático, sino estadounidense e internacional. Bueno, Carlos, y con la presión de las plataformas en streaming, ¿cuál es la postura actual de la Berlinal? A diferencia de Cannes, Berlín ha sido un tanto más flexible, pero ¿está el festival protegiendo la experiencia cinematográfica tradicional o se ha convertido en un escaparate de lujo para contenido episódico de alta gama? Platícanos. Hasta la fecha, la Berlinale no ha incluido en sección oficial, salvo algún desliz que yo pueda tener, en alguna película de una plataforma de streaming. Estos han sido casos de las secciones paralelas que hemos visto en Panorama, hemos visto en Berlinale Special y hemos visto en Berlinale Special series, películas o documentales que se han sido mostradas en Netflix, en Amazon o en Movistar Plus, como es el caso de la serie Rabalear, serie dirigida por Isaki Lacuesta, que vamos a ver en esta Berlina de 2026 y que es una producción de Movistar Plus. Y algunas de las otras series son propiedad de otras plataformas. Hasta la fecha no ha estado en competición. Yo creo que terminará pasando. Creo que Tricia Tattel termina abriéndose a que alguna producción entre en competencia. Algo a lo que Cannes está absolutamente cerrado y Venecia abraza absolutamente. Yo creo que un formato híbrido me parece la mejor solución. No nos podemos cerrar a la realidad en la que vivimos, pero sí que le podemos poner determinadas condiciones. Y creo que Berlín y Tricia Tattel va a encontrar ese equilibrio. Y yo siento que aquí el más feliz debes de ser tú, Carlitos, con lo que te quiero preguntar, ese boom del cine español, ¿no? Y del cine iberoamericano. Vamos, primero del español. A ver, yo te quiero preguntar. España vive una época dorada actualmente en Berlín. Recordemos el Oso de Oro Alcarraz o el éxito de 20.000 especies de abejas. ¿Qué elementos de la oferta actual, Carlitos, española, marcada por la descentralización y la mirada femenina, la hacen encajar tan perfectamente en la sensibilidad del jurado berlinés? Qué excelente pregunta. Me parece una excelente pregunta. Sin duda hay un gran idilio del cine español con la Berlinale.
Y este idilio comienza en 2017 con Carla Simón y el estreno de su ópera prima Estiu de 1993, ¿no? Verano de 1993. Mm, la mirada femenina, sin duda, es algo transversal al actual cine español y la ha dotado de una variedad fantástica, fantástica, y es una variedad que acoge de buen grado la Berlinale. ¿Por qué encaja tan bien en esa sensibilidad de Berlín y de los jurados de Berlín? Tiene una explicación, iba a decir sencilla, la palabra no es sencilla, pero sí muy entendible. Em, Como decía, el inicio de este idilio del cine español, sobre todo de las directoras, con la Berlinale, hay que rastrearlo, hay que irse hasta el Me Too, hasta el hashtag Me Too. El término Me Too, si mal no me equivoco, se empezó a acuñar 2006-2007, pero no fue hasta 2017 cuando el hashtag, sobre todo en Twitter y en redes sociales, explotó y se revolucionó todo el mundo. Y en España, particularmente, hubo una mayor concienciación de que las mujeres merecían el mismo espacio que los hombres detrás de la cámara, mayor que probablemente en muchos otros sitios de Europa. Y esa concienciación supuso una eclosión de directoras, y esa eclosión de directoras que siguieron a Carla Simón son un rastrillo de nombres que siguen año tras año apareciendo en la Berlinale con muy buenas películas. Y es un listado relativamente extenso. De memoria puedo nombrar, obviamente, 20.000 especies de abejas, o sea, puedo nombrar a Lauda Ruiz de Azúa, pero también puedo nombrar a Estíbaliz Urresola. Estíbaliz Urresola es la directora de 20.000 especies de abejas. Alauda Ruiz de Azúa es la directora de Los Domingos, que estrenó Cinco Lobitos, su ópera prima. Y Los Domingos es la película más nominada a los Goya este año, una película excepcional. También estuvo Ana Cornudella, que en Forum estrenó The Human Hibernation, que es una película distópica fantástica. Lucía G. Romero, que es una directora de origen centroamericano, pero nacida en Barcelona. Tenemos a Pilar Palomero, cuya tercera película me parece excepcional, Los Destellos, y estrenó aquí Las Niñas, su ópera prima. Tenemos a Neus Payús, una directora que ya lleva 15 años en la Berlinale, cuya primera aparición fue 2013, y sus 4 películas ha estrenado aquí. O la montadora, editora y realizadora Meritxell Colell, al igual que la directora gallega Diana Toucedo. Estamos hablando de un éxito sin igual de directoras de ningún otro país. Todas vienen de España y tienen mucha presencia en la Berlinale. Y también algunos hombres, no hay que olvidar algunos hombres. Este año tenemos la película Iván y Jadum, que a mí me parece una de las mejores películas de la sección Panorama, que trata la transexualidad en la adolescencia. Mientras que 20.000 especies de abejas trataba la transexualidad en la niñez. Berlín es una ciudad muy femenina, es una ciudad con mucha concienciación de diversidad de género y sexual, es una ciudad muy queer y es una ciudad donde tanto el público como la crítica es muy acogedora. A diferencia de Cannes o Venecia, Berlín es una ciudad nada conservadora. Eso provoca que las mujeres se sientan más cómodas que probablemente en otros festivales, siendo Berlín un microcosmos, porque Berlín es muy distinta de Alemania a como puede suceder en Italia o en Francia, que son países más conservadores. Excelente. Y pues bueno, no sé, por cierto, ¿es la Berlinale el mercado natural para el cine español de autor, Carlos? Platiquemos un poquito cómo el World Cinema Fund y el EFM han sido vitales para que directores como Oliver Lache o Carla Simón pues mantengan esta relevancia internacional. Platícanos. Sin duda, el trabajo tanto del World Cinema Fund como del European Film Market han sido cruciales. Han sido cruciales para grandes producciones españolas, donde se han forjado en el mercado colaboraciones de España con otros países para sacar proyectos adelante y éxitos recientes, pues como de Alcarrás o de Carla Simón o el de Sirat de Oliver Laxe. De hecho, este año hay un foco en el European Film Market, en el cine español, hay un stand enorme. Se han desplazado aproximadamente 400 profesionales de la industria y más de 100 empresas españolas, ¿no? Han desembarcado en este segundo mayor mercado de cine del mundo. El World Cinema Fund
Es una iniciativa que cuenta con aproximadamente 25-26 años, que cambió recientemente de dirección. Esto es muy importante porque la ha dirigido desde su fundación Vincenzo Buño, un excelente comunicador, productor, anterior crítico de cine, curador de cine, que creó este proyecto y lo ha llevado bajo su ala y ha crecido muchísimo y ha cambiado. Ahora lo lleva un holandés, si mal no me equivoco, el World Cinema Fund, y el World Cinema Fund ha puesto el foco históricamente en muchísimos países, entre ellos África, Asia y por supuesto también España, y estoy convencido que tanto uno como otro, el World Cinema Fund y el European Film Market, seguirán siendo piezas fundamentales para futuros éxitos del cine español. Oye, acá con nosotros en México estamos estigmatizados con los tres amigos, pero te lo juro que somos más que eso. Platícame un poco, mi querido Carlos. México ha pasado de las grandes producciones a una exploración más bien íntima, documental en Berlín. Casos como Tatiana Hueso o Lila Vilés. ¿Cómo percibe la Berlinal 2026 la resistencia del cine mexicano ante la falta de apoyos estatales internos? En México vivimos épocas convulsas en esta situación. Pues sinceramente, desde mi perspectiva, la Berlinale percibe este momento de resistencia del cine mexicano como una oportunidad. Lo percibe como una oportunidad para dar a conocer excelentes cineastas jóvenes, o algunos no tan jóvenes, pero todavía no conocidos, y les está proporcionando un altavoz absolutamente merecido, especialmente desde 2020. Son muchos los nombres, entre ellos, como bien comentas, destaca Tatiana Huezo y Lila Vilés. Y digamos, este pequeño giro de grandes producciones, los famosos tres hermanos, pues están ya sentados en Cannes y en Venecia. Y Berlín es una plataforma maravillosa para descubrir nuevos cineastas y que desde 2020 vienen cosechando mucha sorpresa, éxitos y premios en la Berlinale y desde la Berlinale al mundo. Tenemos a Samuel Kisi con Los Lobos, una película magnífica en 2020. 2 años después, el debut de Natalia López Gallardo, que es la montajista habitual de Carlos Regadas, y aquí estrenó Manto de Gemas, ¿no? Una fantástica película y ganó el premio del jurado, si mal no recuerdo. Y Lila Vilés, que la comentabas en tu pregunta, fue un año después, en 2023, con Totem, que la envió México, ¿no? a los Oscars, una película preciosa, una película que gustó muchísimo en Berlín y que tuvo un recorrido también magnífico, ¿no? Muy buena directora Lila Vilés. Y el otro nombre que comenta es Tatiana Huezo, igual también en 2023 presentó El Eco, que es una preciosidad de película sobre la familia, el cuidado a los mayores, el mundo animal, en esta pequeñísima aldea, ¿no? Sin mal no me equivoco, El Eco del norte de México. Es tan pequeña que no sé si siquiera figurará en Google Maps, ¿no? Por si algún oyente lo quiere buscar. Un lugar, le llevó 1 año y medio a Tatiana Huezo, conviviendo incluso allí, en el poblado, para ganarse un poco la cercanía, filmar este precioso documental. Que por cierto, si no me bailan los años, 2013 fue el estreno del debut de Tatiana Huezo y se estrenó en la sección Forum, Tempestad, una película fantástica. Como siempre, la meteorología es fundamental, ¿no? En el cine de Tatiana Huezo, mexicana, de origen salvadoreño, ¿no? Si mal no me equivoco. Y Alonso Ruiz Palacios es uno de los hijos de la Berlinale. Desde su estreno en Güeros, ha estrenado sus 4 películas aquí, incluyendo una película de policías o La Cocina, ¿no? Es una película que tuvo mucho éxito, La Cocina. Creo que estuvo en Netflix 2024 y tuvo también un recorrido en los festivales muy bueno. Y terminando con tu pregunta, llegamos al gran año del cine mexicano en Berlín, que fue 2025, porque acompañando a una estrella como es Michel Franco, que estrenó aquí Dreams, que para mí fue la mejor película de competición, una película magnífica, tuvimos un debut del mexicano Ernesto Martínez Buquio con El Diablo Fuma, que ganó el premio a mejor película de la sección Perspectives, esta nueva sección que alberga debuts. A mí me parece la mejor película de la sección, fantástica. Lau Charles, que es un cortometrajista con Casa Chica, y aquí yo soy siempre muy sincero, me pareció el mejor cortometraje Casa Chica de este año, de 2025. Y luego Olmo, de Fernando Imke, una fantástica comedia
Y de hecho, este éxito de Olmo en Panorama le valió que su nueva película esté en competencia este año, este 2026, en competencia está Moscas, ¿no? Con Teresita Sánchez, fantástica actriz. Así que 2025 ha sido un año increíble y yo creo que el nombre de Fernando Ipke, estando ahora en competencia en 2026, pues va a dar bastante que hablar. Así que yo creo que es un gran momento del cine mexicano para la Berlinale y que la Berlinale está apoyando muchísimo este talento emergente que va mucho más allá de los famosos Tres Hermanos. Carlitos, ¿sigue siendo el cine mexicano el motor de la vanguardia social en estas secciones? Porque Berlín parece buscar en México un cine que realmente disecciona la violencia, pero que también explora la ternura y la identidad de forma híbrida. ¿Cuál es tu opinión sobre México en la sección Panorama y en Forum? Pues creo que la pregunta se responde parcialmente con la respuesta anterior, porque varias de las películas que mencioné antes, de los grandes éxitos del cine mexicano en la Berlinale desde 2020, compitieron precisamente en secciones paralelas, como Forum, Panorama, pero también como Encounters o incluso en Generación. Este año tenemos también Maite Alberdi, que con una producción mexicana en Berlinale Special, la Berlinale es con diferencia el festival con una mayor gama más amplia de temáticas y acercamientos a distintas realidades, todo tipo de variedades y de realidades. Es enormemente heterogénea la Berlinale. Y en el caso de México se han proyectado films que van más allá de la violencia, mucho más allá de la violencia, a temáticas como la intimidad, el amor, la familia o incluso la comedia. Entonces yo creo que es también un idilio, antes hablamos un poco de cierto idilio del cine español con la Berlinale y sin duda el cine mexicano tiene un idilio también con la Berlinale que le ofrece a través de la Berlinale ofrece al mundo la heterogeneidad del cine mexicano que va mucho más allá, como comentabas, de la violencia. Bueno, evocando nuestra sección más personal, Carlitos, a lo mejor te meto en un aprieto y si lo hago, discúlpame. Pero aquí tenemos las joyas de Apuntes de Cine, que este es el programa de joyas en el que estás participando. Ahorita platicaremos de ellas, de hecho. Pero, ¿cuáles son los tres títulos que este año para ti crees o consideres que vayan a redefinir el lenguaje cinematográfico? Esas joyas que más allá de premios, consideres que se pueden quedar en la memoria de la crítica por su riesgo formal. Independientemente de los premios que puedan conseguir en sus respectivas secciones, de las tres joyas, yo creo que habría que empezar con Around Paradise, una película enormemente sorprendente y una película con muchísimas capas y de una inteligencia pues casi sobrecogedora. Y por partes, casi uno pudiera pensar que este documental se acerca a una película de terror sin tener nada que ver con el terror. Around Paradise, Alrededor del Paraíso, es una película alemana filmada en Paraguay de una directora rusa que reside en Alemania. Este es el punto de partida. Esta directora rusa, que reside en Bonn, para ser más exacto, se llama Julia Lokshina, y la película, este documental, vemos dos mundos. Y son dos mundos que no se tocan, son dos mundos que no convergen. Tenemos por un lado dos adolescentes. Estos dos adolescentes viven en el departamento de Catzapa, que es a la vez ciudad y capital del distrito del departamento de Catzapa, que es uno de los más pobres de Paraguay. Y en estas dificultades, por la ciudad y el departamento en el que viven, vemos como estos dos jóvenes, que son muy buenos amigos, un chico y una chica, conversan, hablan de sus sueños, hablan de sus expectativas, digamos, son muy proactivos, ponen mucho de su parte para estudiar, para ahorrar dinero, para buscar sus primeros trabajos, para seguir sus estudios. Tienen meridianamente claro qué quieren hacer para el futuro, se imaginan a futuro qué quieren hacer y los vamos viendo por las ciudades y cómo poco a poco van logrando un poco sus éxitos. Y paralelamente a la observación de estos estudiantes, que transcurre de una manera fantástica, se nota que no son actores y uno pensaría que simplemente la directora les ha soltado unas palabras a partir de las cuales ellos conversen con total libertad, con lo cual yo creo que tienen mucha improvisación, pues paralelamente a estos dos adolescentes vemos una comunidad de alemanes
que esto parece una película distópica, pero que existe de verdad, una comunidad de alemanes en una residencia rica. Dentro de esta pobreza, creo que habla de las dicotomías, ¿no? De cómo conviven pobreza y riqueza, por desgracia, en gran parte de Latinoamérica. En el caso de Paraguay es muy desconocido. Pues como decía, en el mismo Cachapá está el Paraíso Verde. Y el Paraíso Verde es una residencia de creo que son 15 kilómetros cuadrados, que una pareja de alemanes fundó, creo que fue aproximadamente en 1900, no, en 2016, perdón, en 2016. Estos son un perfil de ricos que buscan enriquecerse a través de una estafa piramidal de otros alemanes y otros europeos que buscan una especie de refugio para una posible tercera guerra mundial, para un posible fin del mundo. Estamos hablando que esta urbanización tenemos ríos, tenemos una frondosa vegetación, tenemos sirvientes paraguayos a su disposición, tenemos unas casas excepcionales, tenemos jacuzzis privados, y es un documental, Around Paradise, enormemente sorprendente, porque digamos que el brainwashing al que someten esta pareja, que se llaman Erwin Anau y Silvia Anau, al resto de potentados, filántropos y ricos de Europa, los convencen sinceramente de que allí van a fundar un refugio para cuando llegue la Tercera Guerra Mundial. Es un documental donde hay teorías de la conspiración, donde son antivacunas. Muchos emigraron, de hecho, en 2020 con la explosión del COVID, y muchos otros son o terraplanistas o negacionistas de prácticamente lo que uno se le pueda ocurrir. Y uno atiende atónito a todas estas personas que se dejan filmar y no actúan, y son ellos mismos, junto imágenes de estos dos jóvenes que a no muchos metros de distancia, en una zona muy pobre, sueñan, estos dos adolescentes, y Around Paradise es una metáfora preciosa de qué cerca puede estar el paraíso, pero en realidad si te acercas te vas a quemar. A mí me parece una película excepcional, que espero que tenga una buena distribución y que mucha gente pueda ver. Mi segunda joya del festival, por varios motivos. Una de ellas, como mencionabas, en tanto en cuanto redefine el lenguaje cinematográfico, es la película iraní Roya, que es el nombre de nuestra protagonista. Tenemos a una directora, algo muy poco común en Irán. Todos conocemos el éxito de enormes cineastas como Mohammad Rasulov, como Jafar Panahi, como Farhadi, Asghar Farhadi y muchos más, pero mujeres directoras iraníes, pues hay poquísimas y tienen muy poca presencia. Estamos hablando de Manaz Mohammadi. Roya tiene un inicio de película muy duro, tiene un inicio de película, se presentó en la sección Panorama, y es en la cárcel de Evin. La cárcel de Evin es conocida como una de las peores cárceles que existen, con numerosas torturas, y es una película que, sin embargo, la violencia prácticamente siempre está fuera de foco. De hecho, creo recordar que solo en un momento de la película se ve alguna que otra gota de sangre. Uno no va a ver la película que se pudiera esperar con esta descripción que estoy dando, porque de nuevo hay un fuera de campo, hay un fuera de foco. Y este inicio de nuestra protagonista en la cárcel de Evin, sometida a mareos, sometida a privaciones de sueño, porque quiere sacar una información. Esto es una película de ficción, pero excepcionalmente bien hecha, excepcionalmente bien hecha. Pues esta mujer, al inicio de la película, la terminan liberando. No voy a contar más de la película, qué pasa después que la liberan, pero es una película que uno lo vive en un estadio de ensoñación. Este estadio de ensoñación propulsa la cinematografía, propulsa los límites de la narración. Es una película que expande, ¿no? Un poco, que redefine el lenguaje cinematográfico, porque ella empieza a confundir la realidad con la ficción. Vemos familiares que se le acercan. Ella está aturdida después de haber estado semanas en esta cárcel. Y en algún momento tiene que volver a esta cárcel, esta mujer, para volver a dar información. Y es perseguida continuamente por las calles de Teherán. No sé cómo ha filmado esta mujer esta película. Me parece excepcional el trabajo de esta directora iraní, de Manaz Mohammadi. Y es una película que, como decía, a través de este fuera de campo viene este sufrimiento,
pero sobre todo es este elemento de no poder distinguir realidad de ficción, lo que sorprende muchísimo al espectador. Además, el diseño sonoro. Es una película, además, que tiene pocos diálogos y no necesita de nada de diálogos. Los silencios son potentísimos. Y me pareció una película fantástica que igualmente espero que tenga una buena distribución, como están teniendo los compatriotas iraníes de la directora, como son los nombres de estos cineastas que he nombrado al principio, ¿no? De la respuesta. Y mi tercera joya de esta Berlinale, y sin duda la película más exigente con el espectador, es Dao. Dao, una película senegalesa de coproducción francesa del director Alain Gomi. Alain Gomi ya fue premiado en 2017 con su anterior trabajo, Félicité, una película muy encomiable, una película de la que podemos rescatar muchas cosas, pero que no terminaba de ser una película con ciertos convencionalismos que habíamos visto antes, ¿no? Sin embargo, fue premiada y es una película que no desaparece del recuerdo. Dao es otro nivel. Dao es una película de 3 horas y Dao es un documental, de nuevo, en el que la ficción y el documental, la línea que los separa, pues es muy estrecha. Es muy estrecha y empieza con entrevistas a mujeres y se entrelazan con una boda y un entierro. Estamos en París y al poco estamos en Dakar. Y luego volvemos a París. Y el inicio de Dao, que es una palabra que nos evoca el continuum, es una palabra que nos evoca, que es al inicio de la película nos explican, es un complejo un tanto ambiguo. DAO viene a evocar como fases que se repiten, la muerte, la vida, y de nuevo la muerte, y de nuevo la vida, una boda, un nacimiento, embarazos, entierros, y son actores naturales, actrices naturales, franco-senegalesas, las que abren la película. Estas actrices, no actrices, actrices naturales, no profesionales, le cuentan a una persona que detrás de la cámara quiénes son, dónde nacieron, su vida, su familia, si trabajan, etc. Cuando son terminadas de entrevistar, pueden elegir qué rol tener en la película, qué rol tener en Dao. Y ahí es cuando empieza Dao. Empieza con una preparación de una boda, una preparación muy larga. Tenemos baile, tenemos slow motion, tenemos reunión de dinero para celebrar la boda, tenemos todos los preparativos que todos conocemos, que pueden haber en torno a una boda, con la particularidad de que es en Senegal y que muchos familiares que vienen de París y van para allá. A mí Dao me costó mucho terminarla, voy a ser muy sincero. Me pareció una sorpresa que se llevara un premio, y de llevarse un premio creo que sería un premio a la radicalidad, porque es una película que no abandona nunca su punto de partida y su puesta en escena. Nunca la abandona en las 3 horas de metraje, ni durante el entierro, ni durante la boda, y solo se ve interrumpido por estas entrevistas, estas mujeres del principio de la película. Tenemos folclore, tenemos música, tenemos baile, tenemos ancestros, y tenemos incluso la aparición de gente de raza blanca que incluso nos aporta momentos de comedia ante toda la comunidad senegalesa, ¿no? Es una película en la que yo voy a reconocer que miré varias veces el reloj, y asimismo reconozco que pasados 2 días va creciendo dentro de mí, y tengo la convicción de que, aunque me costó terminarla, es una gran película. Carlos Grau, señoras y señores, un gusto. Vamos a la primer pausa, regresamos. Esto es el podcast de Apuntes de Cine, porque es momento de hablar de las joyas de la Berlinal, donde tendremos moscas, tendremos golpes, tendremos historias brasileñas, griegas, tendremos de todo. Vamos enseguida a continuar. Estamos en Apuntes de Cine. Síguenos en todas las redes sociales. Esto es el podcast y son las joyas de la Berlinal en su edición 76.
I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Y llega el tiempo de iniciar con el análisis de las joyas. Ya propiamente ya nos ayudó nuestro querido Carlitos Grau con una. Hey, Flores, quien te habla. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya separando el discurso político, separando estas desgraciadas declaraciones que dio Wim Wenders en algún momento, llega la hora de hablar del cine, ¿no? Llega la hora de hablar de historias tremendas, algunos revivals, pudiéramos decirlo de alguna forma. Y películas que realmente nos hacen recordar autores nuevos que buscan el terror. Quiero decirles a modo de resumen o particular que obviamente pues gana Yellow Letters, además de Nightborn de Hannah Bergholm, una directora finlandesa que ya nos había llenado el ojo hace un par de años con una película sobre un huevo un muy especial. Pero antes de empezar a diseccionar nuestras joyas y obviamente enviándoles un caluroso saludo, pueden ver que estamos hasta con tos aquí en la Berlinale edición 2026, un cine que, insisto, no solo se ve, sino que padece y se cuestiona desde las entrañas. Realmente fue una edición bastante pulcra, que tuvo muy buen cine. Eso sí tengo que garantizarles que pues bueno, se los mencionaba en el Ezzo, en Türer, ¿no? Que hay momentos donde tenemos que garantizar que pueda haber leyendas, que pueda haber figurones y que pueda haber películas que pueden ser olvidables. Y creo que en la mayoría de la selección, con muy contadas excepciones, hablando sobre todo de las joyas, sí siento yo que el nivel baja, que tenemos un nivel mucho más bajo en cuanto al cine de la Berlinal, que pues ya nos habíamos acostumbrado. Rotterdam viene ahí a llenar ese rol, pero la Berlinal pues nos sirve como refugio en esta fractura global que estamos viviendo, ¿no? La edición 76ª de la Berlinal no ha sido simplemente una muestra cinematográfica, ha sido un estudio antropológico, pudiéramos decir en tiempo real, sobre la resistencia del individuo frente a las estructuras del poder. Lo ha tratado de hacer la dirección de Trisha Tuttle, el festival navegó en aguas turbulentas, la política dejó de ser un telón de fondo para convertirse realmente en el tejido mismo de la conversación. Hablando del Oso de Oro, un poco esto es a modo de resumen, antes de analizar nuestras joyas, la integridad como acto de rebelión, el triunfo de Yellow Letters de Iker Katak, realmente no es casualidad. El jurado tomó una decisión un tanto rara, un tanto sorpresiva, porque pues muchos esperábamos, bueno, yo esperaba a Fernando Enrique como ganador, o Envic, no estoy seguro que es así el nombre, pero desde una perspectiva sociológica, la cinta disecciona la vulnerabilidad del artista ante el Estado. Muy importante esto, ¿eh? Al primer esta obra, el jurado, presidido por Wim Wenders, siento yo o considero que lanza un mensaje claro. En un mundo de censura y polarización, la integridad personal es la última frontera de nuestras libertades. Es una exploración de cómo el miedo se institucionaliza y cómo el arte intenta, a veces en vano, obviamente, actuar como un anticuerpo. Hubo sello mexicano, eso también se los doy a modo de resumen, obviamente. En nuestra audiencia en México, ustedes lo saben, lo leyeron en Crónica, que estuvimos ahí haciendo las críticas. Fernando Envik y su película Moscas fue realmente fundamental. Envik nos entregó una radiografía de la soledad urbana en CDMX, la Ciudad de México, a través de Olga, interpretada por Teresita Sánchez. Vemos la micro resistencia de los vínculos humanos inesperados. Ganó, por cierto, el premio del jurado ecuménico y el de los lectores del Berliner Morgenpost, confirmando que la soledad de los bebés de los noventas, un apodo, un nombre al que siempre recurro en estos casos, y su búsqueda de permanencia es una constante universal, un fenómeno transcultural que resuena profundamente en el Berlín actual. Y generación de cambio, ¿no? Porque Chicas Tristes, la cinta mexicana de Fernanda Tovar, también tuvo un éxito en Generation 14 Plus. Subraya una tendencia sociológica clave, amigos del podcast de Apuntes de Cine, amigos de las joyas.
El cine joven ya no solo observa la violencia, sino que la procesa como una forma de identidad y lucha colectiva. Realmente uno de los puntos más críticos es este debate sobre la politización del festival. Hemos vivido una Berlinal dividida por la postura alemana ante conflictos globales como Gaza. Y yo les pregunto, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del cineasta como actor político? Trisha Tuttle defendió el espacio artístico, pero la realidad antropológica de este festival, que llegó a ser un punto de encuentro de diversas heridas globales, hizo que el cine a veces quedara eclipsado por un grito de urgencia geopolítico, y eso, considero yo, no se nos puede olvidar. La Berlinale nos deja una lección, amigos de Apuntes de Cine. Ya vamos a empezar con el análisis, insisto. El cine actual está abandonando las grandes epopeyas para refugiarse en historias mínimas, en la demencia de Queen at Sea, en el silencio de moscas, o en la lucha burocrática de Yellow Letters, encontramos la verdadera temperatura del ser humano contemporáneo. Es momento de iniciar con las joyas. Soy Flores quien te habla. Comenzamos. Pero bueno, en medio de nuestros disyuntivas ético-morales, ¿quién queye cine? ¿Quién queye cine? ¿Tú queye cine? ¿Tú queye cine? ¿Tú queye cine de la Berlinal? Empecemos a platicar sobre el cine Las Joyas de la Berlinal. Y la primera película de las que les quiero platicar es la cinta de Rochebosch Pronin, Karina Abnus, que realmente, pues híjole, se alió a las fuerzas malignas del cine greco de Yorgos Lantimos. Pero hablemos un poco de esta gran cinta, Roseburn Browning, la poda del Rosal del brasileño Karim Abnus. Pues bueno, es una cinta que recordemos está inspirada en el clásico filme de un genio como Marco Bellocchio, que lo vimos hace poquito en la Bienal de Venecia presentando la serie Portobello, que cosa en HBO, por favor, trate de echarle un ojo si puede hacerlo. Y la cinta que ya se los mencionaba, ¿no? Las manos en los bolsillos y un guión firmado por Efimis Filopou, libretista del griego Yorgos Lántimos. La idea es la siguiente: retratar las miserias de una familia de ricos norteamericanos burgueses hasta la desesperación y perdidos de una errática existencia de lujo, extravagancia, pereza. La cinta cuenta con un elenco bastante respetable: Caleb Turner, Elle Fanning, Pamela Anderson, Riley Keough, Jimmy Bell, Tracy Letts, Elena Anaya. Realmente, pues parece que todo lleva a un sitio correcto, ¿no? Pero la cinta tiene varios puntos que obviamente son áreas de oportunidad. Nosotros la elegimos como una de las cintas a seguir en esta Berlinal, sobre todo por la gran expectativa de lo que es adaptar un cuento clásico de Marco Bellocchio con el guión de Filippo. La verdad, esta cinta tiene esas dos características que a mí se me hacen excelentes. Timis Philippou, yo sí tengo debilidad por el cine de este guionista griego. Me encanta la acción que hace con Yorgos Lantimos y Karim Amnus con este cine acostumbrado a las tendencias LGBTQ+, al cine queer, lo hizo de forma excelente en anteriores ocasiones. Ahora a lo mejor sí va a causar polémica, pero como se los mencionaba, en una opulenta villa española, los hermanos gringos, Jack, Ed, Anna y Robert, pues se regodean en el aislamiento y en su fortuna heredada. Imagínense, muy a lo Buñuel esto, ¿no? Sin embargo, cuando Jack, el hermano mayor y pieza clave de esta familia, anuncia que se muda con su novia Marta, pues los lazos como que se agrietan y Ed se ve obligado a descubrir la verdad sobre la muerte de su madre. Las mentiras comenzarán a desvelarse y el tejido familiar empezará a desintegrarse. Realmente hay algo que sí les quiero mencionar. Caleb Turner, creo yo,
hace acciones de una forma excelente y que mantiene sobre todo esa elegancia del cine de Marco Bellocchio, esa esencia. Pero ojo, al mezclarlo con un guión ya de Philippou o con una adaptación de Philippou, es obvio que tendremos una locura de película. Karim Abnous, sabemos su estilo estrafalario, sabemos su estilo elegante. Creo yo, hay mucha gente que no le agradó la cinta. Yo sí quisiera decirles que es una joya de apuntes de cine por esa extravagancia, porque es una cinta que va a dividir, que va a politizar, barum bap, pero que realmente sí va a politizar este aspecto en cuanto a un actor popular, como puede ser, por ejemplo, el tener a gente como el Fanning. Y lo de Callum Turner, realmente sí es cierto, tiene bastantes áreas de oportunidad. No hay que ser un genio para decirles esto. Creo yo que es un drama que arde, es un drama que te dejará los pelos de punta. Probablemente, esperemos, llegue a Guadalajara, ya veremos, no sabemos aún. Pero Aunus, tras su paso por el cine de época un poquito más refinado, regresa con esta cinta que es visceral, insoportable en algunos aspectos. Desde una óptica más sociológica o antropológica, la película es una disección de la podredumbre, ¿sí? Podredumbre de la burguesía contemporánea. Creo yo que el adaptar libremente el universo de Marco Bellocchio, bueno, con la ayuda de Philippou, obviamente, Caribe News no solo filma a una familia en decadencia, captura el ritual del autocanibalismo social que estamos viviendo con tantas películas, en tantas series incluso. Increíble que ya mezclemos series en apuntes de cine, no lo vuelvo a hacer, se los prometo. Es el fuego que consume las apariencias para dejar al desnudo esta neurosis de una clase que pues se niega a morir, pese a que todo indica que debe de morir. O como decían en esa frase que detesto, lo que te incomoda, ¿verdad? Es una película que en algunos momentos tiene un ritmo bobalicón, un ritmo injusto, pero que creo yo realmente es el guión de Philippou, el que habla ahí. Caleb Turner es el que destaca en esta película. Caribe Knows es realmente una especie de... Es que insisto, ¿cómo les puedo platicar esto? Veo mucho de Philippou más que de Khalid Abnous. Abnous dirige la fantasía sadoerótica de nuestro querido Philippou, muy parecido a lo que vimos en Quinodontas, pero realmente es una historia perversa. Es una historia que realmente nos saca de quicio en algunos momentos. No gusta, pero ese cine es el que incomoda y el que nos platica aquí la alegría de vivirlo en las joyas de apuntes de cine. Para mí, La Poda de Rosas, esta cinta de Caleb Abnous, o mejor dicho, Rosebush Pronin, es un sí absoluto y es una joya de apuntes de cine. Continuamos con nuestra siguiente cinta en las joyas porque hablaremos de una vampiresca. Qué buenas son las historias que mezclan el género histórico con el presente actual. La siguiente cinta joya de apuntes de cine protagonizada por Isabel Huppert, Brigitte McMayer, Thomas Schubert, Lars Eidinger, Andre Jung, entre otros grandes protagonistas, es la cinta de nuestro querido Ulrich Oettinger, con guión de él mismo con apoyo de Elfriede Jelinek. Hablamos de Die Blutgräfin o The Blood Countess. Y empecemos a hablar de esta cinta. Décadas después de su misteriosa desaparición, la condesa sangrienta Elizabeth Bathory, interpretada de forma magistral, de verdad increíble por Isabel Huppert, reaparece en la Viena actual. Imagínense el impacto, básicamente ser una emperatriz malvada. Bueno, me exageré un poco. Y de ahora ver la Viena actual, ¿no? Pues se reúne con su devota asistente Hermine para encontrar un peligroso libro con el poder de destruir todo mal, incluyendo a todos los vampiros como ellos. Ajaja, y creo que ya no suena tan interesante eso, ¿no? La pareja se embarca en una búsqueda por los magníficos lugares históricos de la ciudad. Es una cinta que tiene una fotografía
preciosa, la destaco sobre todas las cosas por parte de Martin Grashdat y además de la música de Wolfgang Midler. Bueno, obviamente son austriacos, ¿qué esperaban ustedes? Pero reclutan al melancólico sobrino de la condesa, un vampiro vegetariano, otra vez volvemos a hablar de vampiros veggies, y su psicoterapeuta para expandir su búsqueda a Bohemia. Mientras tanto, un par de vampirólogos y un inspector de policía seguirán la pista en todo momento. De eso se trata la cinta de Blood Godness, una película que obviamente tiene como un elemento principal la fotografía, el vestuario, Isabel Huppert, bueno, tener a Elizabeth Bartori de vuelta a la vida moderna es algo espectacular, pero realmente creo yo que la leyenda está hecha a imagen. Ottinger nos entrega un estudio sobre el mito de la condesa sangrienta, más que una película de género. Es una exploración del poder y la estética del exceso. Volvemos a esto, cine político, ¿no? Oettinger utiliza el cine como una excavación arqueológica. Cuestiona cómo la historia, escrita por hombres obviamente, ha construido el arquetipo de la monstruosidad femenina. Es un cinearte en su estado más puro, muy desafiante realmente lo que tenemos con esta cinta. Y que seamos honestos en algo, Viena se convierte realmente en un patio escolar, en un patio de diversiones para conocer la crueldad, el desdén aristocrático y las visiones terribles de, pues, de la condesa Valtori, ¿no? Que realmente es una Isabel Huppert increíble, es pícara, tiene mucho sentimiento. A mí en lo personal, o sea, no es una cinta como que nos va a traer algo del hilo negro sobre la aristocracia moderna, que si se fijan en las joyas estamos siguiendo esta huella de la aristocracia, ya lo veamos con Agnos, ahora lo vemos con Oettinger, pero sí les puedo garantizar que es un estudio precioso sobre cómo los ecos de la antigüedad y los vicios mismos en la actualidad son bastante presentes y que sobre todo nos siguen confundiendo, nos siguen trayendo esas necesidades de tenerlo. Isabel Huppert realmente hace de todo. Y lo hace con modo sangre, lo hace con un impresionante vestuario y sobre todo acompañando la genial fotografía de Martin Glashnat. Insisto con este punto, realmente Huppert hace una comedia en algunos momentos, pero que más que comedia, es una cinta que a mí, en lo personal, pues me dejó cómo este cuento de terror surrealista nos puede transformar a nosotros. The Blood Godness, o traducido al español, si pudiéramos decírselos de alguna forma más realista, la condesa de la sangre, una reina suprema realmente, y tener a los vampiros siempre de nuestro lado será un elemento hermoso, un elemento casi profano. El discurso principal de esta cinta, como se los mencionaba, es humor negro, es surrealismo, todo a raíz de eventos bastante extraños realmente, pero que lo podemos ver de una forma increíble con Isabel Huppert. Creo que realmente tenemos muchísimo que ver de estos tipos de situaciones. El trabajo de guión también lo podemos rescatar muchísimo. Está este premio Nobel Friedrich Jelinek, pero creo yo que el trabajo realmente aquí es de Ulrich Oettinger, que nos regala una película con bastante alma, con bastantes señas y que nos enseña una Elizabeth Baltori que no nos la imaginábamos de esa forma, ¿no? Una película que realmente te lleva del miedo al erotismo en cuestión de 5 segundos y eso es algo que se agradece. Es la segunda de nuestras joyas de apuntes de cine, esta Condesa Sangrienta, pero es momento de hablar de la película que estoy seguro todos estaban esperando, porque las moscas están rodeando ya nuestra alma. Creo que pocos cineastas realmente representan el dolor de una juventud que se le prometió tanto siguiendo el camino correcto
y que al final la recompensa sea quedarte básicamente sin nada. Hoy nos convoca una obra desde las gélidas pantallas de la competencia oficial de la Berlinal que nos trae una sorpresa. Que bueno, como tal sorpresa no es, porque en Morelia ya había regresado Fernando Envic. Siempre tengo yo esa duda, ¿es Envique o Envic? Espero decirlo correctamente, si no, Fernando, discúlpame de todo corazón, pero vaya que disfruté tu película y por eso es una de las joyas de apuntes de cine. Es tiempo de hablar de Moscas, Flies, en la Berlina de competencia oficial, ganadora del premio del jurado ecunémico y para mí, la reina sin corona de esta Berlinaria. Pero bueno, hablemos de esta cinta, cine mexicano, estimulante, contemporáneo, Fernando Envic y su más reciente largometraje Moscas. Realmente creo que es imperativo ir más allá de la anécdota narrativa, ¿no? Envic esquiva magistralmente una trampa que muchos cineastas son capaces de tomar, que es la trampa del melodrama meloso, apostando realmente por un humor seco y apoyándose en el áspero, casi opresivo, sonido ambiente de la urbe. Y qué mejor urbe que CDMX, Ciudad de México, que vaya si es un tanto intoxicante, además de una película con una fotografía preciosa a blanco y negro. Pero ¿de qué se trata esta cinta que realmente, créanme, fascinó y nos dejó de una forma que a mí, por lo menos, me dejó muy cautivado? Protagonizada por nuestra querida y espectacular Teresita Sánchez, el chico Bastián Escobar, Hugo Ramírez, la música de Camilo Lara, fotografía espectacular de María Seco. Todo esto con el guión de Vanessa Garnica y de Fernando Envic. 99 minutos de Moscas. Olga. Olga vive una vida estrictamente regulada, sin amigos ni relaciones, en un enorme bloque de pisos. Cuando por necesidad económica se ve obligada a alquilar una habitación, un hombre se muda y además mete escondidas a su hijito, con un Game Boy por cierto, de 9 años en el piso. Para su propia sorpresa, Olga comienza a forjar un vínculo bastante especial con este chico. Su mundo cuidadosamente controlado, una Godín clásica de Ciudad de México, comienza a cambiar realmente y totalmente en contra de su voluntad. Estas tres vidas empiezan a entrelazarse, todo por esta renta que llegó desde un hospital. Recordemos lo que es la vida de darles este espacio, pero bueno. Hablemos realmente de Moscas, un drama que realmente decían muchos colegas se entrecorta en lo absurdo o nos habla de las infancias. Yo creo que más de las infancias no hay que dejarnos guiar por la historia señuelo, sino entender realmente el dolor de Olga, el dolor de su protagonista. Pero volvamos a la película, volvamos a hablar de ella porque vaya éxito. En la superficie, como les decía, ¿no? Tenemos a Olga, interpretada por una inmensa y ruda Teresita Sánchez. La vida tiene que ser rudo a veces. Una mujer que empujada pues por la asfixia económica, alquila un cuarto nombre que mete a escondidas a su pequeño de 9 añitos. Sin embargo, lo que el director orquesta, creo yo, al interior de este minúsculo departamento es en realidad, un brutal y bellísimo análisis antropológico sobre la sociedad contemporánea, porque, insisto, la vida nos falló de formas terribles, ¿no? El microcosmos de Olga, encerrada en un gigantesco bloque de viviendas en CDMX, funciona como un espejo sin concesiones de las falsas promesas del sistema tecnócrata en México y América Latina. ¿Por qué les digo esto? Porque durante décadas pues nos vendieron la ilusión de que la modernización, el progreso macroeconómico, desarrollo urbano, el estudio, la carrera nos llevarían a la cima, al top. En cambio, este modelo nos arrojó un individualismo feroz, casi desgraciado, maquiavélico en algunos momentos, y esta tecnocracia construyó megaurbes donde las interacciones humanas se han reducido a transacciones mercantiles dictadas por la precariedad, amigo de apuntes de cine. Así es. Allá afuera la metrópoli ruge con sirenas y el zumbido constante de la supervivencia, pero adentro el aislamiento creo que es ensordecedor y bastante triste. Es precisamente aquí donde Moscas teje su conexión más profunda y dolorosa con una herida generacional. Yo quiero basarme en esto, capturando la orfandad y la soledad estructural de los famosos bebés de los noventas. Ese término me encanta. Hablemos de una generación que creció bajo el espejismo de los tratados de libre comercio, la promesa de un mundo globalizado solo para llegar a la adultez y ver cómo la mayoría de esos anhelos se rompían contra el muro de las crisis cíclicas y falta de oportunidades. Adultos que siguen buscando, seguimos buscando desesperadamente
un lugar en el mundo. No obstante, en Vic, pues realmente no los abandona en el pozo del nihilismo que les trato de reflejar yo. No, no, no. Envic refleja que un sistema que cada vez nos exige más indolencia, apatía y frialdad como mecanismos para soportar el día a día, con este vínculo inesperado entre nuestra protagonista y este chiquillo y su Game Boy, pues nos da esa metáfora perfecta para nosotros, los que buscamos, a pesar del trauma sistémico, mantener viva la terquedad de la esperanza. Elegir conectar, elegir cuidar del otro, cuando el entorno te grita que mires hacia otro lado y salves tu propio pellejo, porque la gente así es. La gente hace cosas viles y tristísimas por salvar su pellejo, pero esa es la verdadera revolución, ese es el verdadero punk rock. La revolución íntima que propone la cinta Moscas no es solo el esperado retorno de Envic, maestro del encuadre y de los silencios, es un relato empático y humanista de quienes rodeados por el ruido ensordecedor de un sistema fallido, aún buscan a alguien con quien compartir el peso de la vida y que realmente lo sentimos de una forma muy espectacular, muy especial. Es un humor raro, es un humor cínico en algunos momentos, pero la soledad de esta mujer que renta una habitación cerca de un hospital, pues recibiendo a regañadientes a un pequeñito, realmente hace que Christian, interpretado magistralmente por Bastián Escobar y por su padre Tulio, Hugo Ramírez, que parece el distractor de la película o que todos se vayan con eso, pero yo siento que la cinta nos habla sobre todo de la protagonista, de una espectacular y muy bien dotada de grandes características, Teresita, que a mí en lo personal me encantó su actuación, y Teresita Sánchez interpretando a Olga se lleva la película porque es una rebelde del sistema, y qué mejor rebeldía del sistema que buscar volver a tener algo de normalidad con estos jueguitos de Game Boy. Realmente la sensación que uno tiene con Envic es que es un cineasta que rescata la ternura, y que la ternura no está peleada con el gran discurso. Moscas de Fernando Empic es un orgullo nacional porque lo volvió a hacer, convirtió lo mínimo en trascendental. Ya lo hemos discutido, lo estamos platicando, lo tuvimos en la crónica que les mandé, por cierto, en el periódico La Crónica. Moscas es el retrato definitivo de la soledad de los bebés de los noventas. Teresita Sánchez está espectacular. Envic da una observación casi entomológica de la Ciudad de México. Sociológicamente es fascinante cómo retrata esta búsqueda de un lugar en el mundo, de una generación que creció en crisis y que hoy solo encuentra pertenencia en los encuentros más fortuitos y absurdos. Ya hablamos de Dao de Alain Gomi, lo hizo espectacularmente nuestro querido Carlitos Grau, así que es momento de hablarles del cine de Hong Sang-soo. ¿Qué les puedo decir de Hong Sang-soo con la cinta The Day She Returns? Una película que es un clásico de Hong Sang-soo, nos trae sus elementos más particulares, lo mismo que ya hemos visto antes. Con Hong, el cine es un eterno retorno, un ritual cotidiano de sojo y verdades a medias. Esta entrega es quizás su análisis más agudo, siento yo, sobre la memoria y el arrepentimiento. Antropológicamente, Hong estudia los microrrituales del lenguaje, lo que se dice, lo que se calla y cómo el tiempo deforma nuestra percepción de los otros. La simplicidad convertida en ontología pura de Day She Returns de Hong Sang-soo, una cinta que es una de las joyas de apuntes de cine en la Berlinal 2025. Y vamos ahora a hablar rápidamente de la última cinta de joyas, A Family.
Estamos llegando casi al final de esta edición de Joyas de la Berlinal. Se puso serio este festival, se puso político, se puso justo en muchas cosas, pero el cine es política y la familia también. Y eso lo vemos con A Family, una historia que realmente refleja este tipo de historias, este tipo de estilos. También nos falta hablar de otra que al final de este, pues como que falla un poquito, ¿no? Pero a Family, la arquitectura del silencio. A Family, la cinta de Mace Pechenbach, que confirma que el lenguaje de la fractura familiar es universal. Es una historia que retrata perfectamente los vicios, las cadenas de un divorcio, el cómo se le puede superar esta situación. La cinta, créanme, es una institución en crisis. ¿A qué me refiero con esto? La familia actualmente es una institución en crisis que ha sufrido mucho. Y en la Family de nuestro querido Mes Peigenburg, analizamos concretamente las fracturas de una familia. Ya lo hemos visto en otro tipo de cintas, lo pudimos ver en Kramer versus Kramer hace no mucho, lo vimos hace poquito también con Pyle Mason en el Festival de Cannes el año pasado me parece, pero A Family, una cinta que cuenta con la dirección de Mike Spiegelberg, además del guión de Bastian Kruger y en colaboración con Mike Spiegelberg, con las actuaciones de Caris Van Houten, suena como Milhouse, ¿no? Peter Embrecht, Finn Buggles y Celeste Heusmer. Nos habla de la historia de Ellie y Nina, hermanas adolescentes que parecen llevar una vida pues bastante relax, bastante despreocupada. Ellie está compitiendo en el equipo de natación y Nina está enamorada de su novia Stevie. El divorcio de sus padres, María y Jacob, las deja divididas entre su madre y su padre. Mientras se disputan la custodia de los hijos, surgen fuertes discusiones. Él y Nina se ven obligadas a tomar pues decisiones bastante inesperadas. Una película que nos enseña con un tema implacable, un tema contundente, como esta directora neerlandesa Miss Pechenburg nos da un relato lleno de angustia de lo que es un divorcio en los ojos de los adolescentes. Y qué mejor forma de representarlo de esta triste situación, sobre todo teniendo el trabajo de Finn Vogels, un muy buen trabajo actoral, además de Celeste Holzmeier, que hacen lo mejor que pueden con lo que entrega este guión, que insisto, nos habla de la familia como una institución y cuando se pierde la institución de la familia, tristemente, pues vamos hacia lo profundo, hacia lo triste, hacia lo más básico de lo peor. Y A Family nos da un retrato con mucha conciencia de clase en este aspecto y creo yo que es una de las joyas de la Berlinal 2026 justamente por eso, porque nos enseña otras formas de vivir un cuadro familiar. Y concluyendo, nuestra última pero no menos importante película es el regreso de un gran director húngaro, el magyar Cornel Mundruczko, que tiene otra vez a Amy Adams haciéndonos soñar con que este sí será el año de la gran victoria de la norteamericana. Terminemos con una cinta que esperábamos mucho. Sabemos la potencia del húngaro Cornel Mundruczko y sobre todo de Amy Adams, esa eterna actriz que si la gente juzga por la temporada de premios a Leonardo DiCaprio, Amy Adams también ha sido injustamente castigada en muchos de sus papeles. Pero hablemos de Laura. Laura, una cara invisible de la renombrada compañía de danza de su difunto padre, construyó una identidad ligada al legado de este y el coste de crecer a su sombra. Su alcoholismo funcional, ignorado por su entorno durante mucho tiempo, finalmente llegó a un punto álgido tras un accidente por conducir ebria con su hijo pequeño en su coche. Ahora sobria, tras una larga rehabilitación, Laura regresa a casa transformada, pero a una familia que no está realmente preparada para ello. Su marido la acoge con cautela, dividido entre la devoción y la desconfianza que generó este tema con su bebé. Su hija adolescente la recibe con hostilidad, mientras que su hijo pequeño se mantiene distante. Durante varios días junto al mar, los momentos familiares se convertirán en puntos de presión, revelando iras ocultas, dificultades económicas y la fragilidad de la reconciliación. Todo esto mientras sus antiguos compañeros de trabajo la presionan para que retome la carrera que abandonó. Laura se enfrenta a la pregunta más profunda. ¿Quién es ella sin la identidad que alguna vez justificó su autodestrucción?
nominada a Oso de Oro como mejor película, estuvo en competencia y realmente hay que ser muy claros. Creo yo que esta catarsis es un tanto difusa, ¿no? Para poder abarcar todos los temas que propone el húngaro Cornel Mundruczó. Mundruczó abandona la grandilocuencia técnica para sumergirse en un cine que intenta ser más elemental. Situada entre el límite entre la Tierra y el océano, la cinta funciona como una metáfora del estado liminal del ser humano actual. La presencia de Amy Adams, que por cierto sostiene todo el filme con todo y sus múltiples falencias en todo momento, eleva este drama a un estudio sobre la pérdida y la regeneración, el ganarse el perdón. Es el cine como rito de purificación frente a la inmensidad de lo incontrolable. Decide, Cornel Mundruczó puede que no gustara en demasía, pero sí es una actuación sólida de Amy Adams. Llegamos al fin de las joyas desde la Berlinal. ¿Te gustaron las joyas? ¿De verdad era el cine que esperábamos? Estoy seguro que sí. Y sobre todo porque México tuvo una situación muy elemental, muy bonita, con Fernando Envik, que de verdad nos dejó a todos conmocionados y cautivados. Es momento de retirarnos, agradecer obviamente a Carlitos Grau que estuvo con nosotros y dándonos muy buen asilo en territorio berlinés. Felipe Flores quien te habla, un gusto estar con ustedes. Recuerda seguir las editoriales, recuerda seguir las coberturas de festivales. Estaremos viviendo momentos de catarsis en Apuntes de Cine, pero no implica ello que termine, sino que inicie una nueva etapa que en serio necesitamos. Estés con nosotros. Felipe Flores quien te habla. Adiós. I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.